Continuamos en la serie Quebrantando mi corazón, pero nos vamos a mover del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Específicamente vamos a ir a los Evangelios. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Si un capítulo de la Biblia es importante, todos son importantes, pero si un capítulo de la Biblia es importante, es el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Yo no sé a usted, pero a mí todos los evangelios tienen muy grandes, necesarias y buenas lecciones. Pero el Evangelio de Lucas, escrito por un médico de profesión, por un historiador, que él no fue un discípulo de Jesús, sino que después que ya Jesús se había ido, había terminado su ministerio, pues Lucas se convierte al cristianismo y, guiado por Dios, busca toda la información de los eventos y acontecimientos del ministerio de Cristo. Y Lucas, como muy buen historiador y como un buen médico, pues escribe el Evangelio de Lucas cronológicamente. Hay cosas que usted no va a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, pero sí las va a encontrar en Lucas, porque Lucas abarca prácticamente todos los eventos y acontecimientos que tienen que ver con Jesús. Y Lucas nos muestra al compasivo Hijo de Dios. Recuerden que la palabra compasión, cuando usted le dice a alguien, yo tengo compasión de ti, mi hermano, usted le está diciendo a esa persona, ¿sabes qué? Tu dolor está en mi corazón. Tu problema, tu necesidad, tu aflicción, yo la tengo acá en mi corazón. Y Lucas nos muestra esta imagen de Jesús, de el compasivo Hijo del Hombre. Y el capítulo 19, abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y no vamos a leer todo lo que se leyó acá en la lectura bíblica del devocional, sino que vamos a leer del 45, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 41, Lucas 19, 41 al 44. Y yo quiero que usted se ponga en el contexto en que ocurre esto que Lucas ahora nos cuenta. Dentro de unos días, el próximo domingo, día 10, al domingo 17, vamos a estar recordando la semana de pasión de Cristo. Y como estamos en esta serie Quebrantando mi corazón, donde yo les he enseñado a la luz de la palabra que el Hijo de Dios necesita ser quebrantado por Dios para poder conocer a profundidad y con toda magnitud el corazón de Dios. Yo tengo la necesidad como hijo de Dios que Dios quebrante mi corazón. Y si de algo está necesitada esta generación en la que tú y yo vivimos, generación que tiene un corazón duro, uno, por lo menos yo, me encuentro con un Cristo
compasivo, que tiene su corazón quebrantado, que es obediente a la agenda del Padre, a lo que el Padre había planificado desde la eternidad, aún cuando acudir a estas citas divinas implicaba su muerte, su crucifixión, su dolor. Y todo esto, hermano, ¿sabes qué? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando Jesús, que es lo que vamos a estar recordando el próximo domingo, está en la entrada triunfal en Jerusalén, mientras que todo el mundo se regocijaba y se alegraba, dice la palabra en el versículo 41, Lucas 19, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mientras todo el mundo estaba regocijado, estaba alegre, recibiendo a Jesús, algunos no sabían ni lo que recibían. Jesús, allí, cerca de la ciudad, al verla, al ver a la ciudad de Jerusalén, dice la palabra, lloró sobre ella. ¿No le causa a usted, no le llama a usted la atención que mientras muchos se alegraban, Jesús lloraba? Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a ver primeramente el contexto en el que se desarrolla esta historia. Como dije, el Evangelio de Lucas es muy importante. El capítulo 19, más importante aún todavía. Miren, hermano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, este capítulo de la Biblia, en este capítulo registra la única ocasión en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este capítulo registra la única ocasión en la que Jesús, y eso me llama a mí mucho la atención, se invitó a sí mismo a la casa de otro. De hecho, Lucas es el único que registra esta historia. Un hombre llamado Zaqueo tuvo la curiosidad, el deseo o la necesidad de conocer a Jesús. Pero Zaqueo era de una estatura pequeña. Pero la palabra me enseña que aunque Zaqueo quería conocer a Jesús, quien más interesado estaba en conocer a Zaqueo era Jesús. Más que Zaqueo a Jesús, era Jesús a Zaqueo. Jesús quería compartir con Zaqueo. Y la historia nos enseña, hermano, en el versículo 5, mientras Zaqueo estaba encima de un árbol, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esto solo ocurrió acá. Y solo Lucas capítulo 19 registra este momento en la que Jesús se invitó a sí mismo a la casa de alguien. En Lucas 19, versículo 28 al 44, en la entrada triunfal allí a Jerusalén, este capítulo nos habla de la única ocasión en la que Jesús permitió una demostración pública a su favor. Si usted estudia la vida de Jesús,
se da cuenta que cuando él hacía un milagro, cuando él hacía algo que hacía, muchas veces se iba. O le decía a la persona, no. Y el Señor se retiraba. Es la única ocasión en la que Jesús permite una demostración pública a su favor. En Lucas 19, lo primero que ocurre en este capítulo es que la Biblia nos enseña que Jesús viene a traer salvación. ¿Cuántos lo creen? Él vino para traer salvación. El Salvador busca a los perdidos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el versículo 9 y 10 de Lucas 19. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? Porque tú viniste a buscarme, porque yo estaba perdido, necesitaba de ti. No solamente Lucas 19 nos enseña que Jesús viene a traer salvación, sino que también Jesús viene a traer recompensas. Los versículos del 11 al 27, cuando el Señor enseña aquella parábola de las 10 minas, aquí la palabra nos enseña que cuando Jesús regrese, recompensará a los siervos fieles. Arreglará cuenta con los siervos infieles y juzgará a sus enemigos. Un día usted y yo vamos a estar delante del Señor. Y vamos, y no estoy hablando de salvación, ya usted es salvo. Vamos a rendir cuentas. Hoy una de las cosas que no nos gusta a los seres humanos es rendir cuentas. ¿Nos molestamos? ¿Cómo se pone usted, hermano, cuando su esposa le comienza a preguntar y usted tiene que rendir cuenta? ¿Hay acá algún esposo que se moleste? Todos somos obedientes. Sí, hermano. Miren, en Cristo, en el reino de los cielos, tener un liderazgo, un ministerio, una responsabilidad, significa que usted no va a hacer lo que usted quiera. Significa que usted va a rendir cuenta. Así que, hermano, si usted siente deseo de servir a Dios, usted tiene que pedirle al Señor que le dé la humildad, la honestidad, la capacidad de rendir cuentas y hacerlo correctamente. Pero es algo que no le gusta a muchos. ¿Qué clase de problema cuando a veces yo le comienzo a preguntar ¿no quiere? No, pero es que el pastor le rinde cuentas a Dios, le rinde cuentas al liderazgo de la iglesia, le rinde cuentas a la iglesia, le rindo cuenta a mi mujer. ¿Cuántas cosas? Es que me paso el día rindiendo cuentas, hermano. Y tengo que hacerlo. Y cuando alguien me pregunte cualquier cosa, si yo soy un pastor correcto, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿y qué le corresponde a usted? Pues la Biblia nos enseña acá en Lucas que cuando Jesús regrese, Él va a recompensar a los siervos fieles, pero Él arreglará cuenta con los siervos infieles y juzgará a sus enemigos. En el tribunal de Cristo, el Señor hará cuentas, irá y dará a cada uno exactamente lo que se merece. Por eso es que tú y yo debemos de ocuparnos en la obra del Señor con fidelidad, con integridad hasta que Cristo venga. Por eso muchos no quieren el evangelio. Por eso muchos prefieren ser parte de un lugar donde hay un desorden, donde sea como una actividad en un teatro. Entran por acá, salen por allá, nadie conoce a nadie, nadie rinde cuenta. Ese no es el modelo bíblico, ¿ok? La Biblia me enseña todo lo contrario. Jesús viene a traer salvación, Jesús viene a traer recompensa, pero Lucas 19 también me enseña que Jesús viene a traer paz. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos necesitamos de esa paz
que el mundo no la puede dar y que solo Jesús la puede dar. ¿Está necesitado usted de la paz de Dios? Yo estoy necesitado, hermano. Es imposible pastorear sin la paz de Dios. Porque mira que ocurren cosas que mortifican el alma y disgustan el espíritu. ¿Pasa o no pasa? Usted a veces no se mortifica. ¿Es verdad? Pues Jesús viene a traer paz. Él vino a traer paz. Pero la gente que hizo, lo rechazó y le declaró la guerra a Jesús. Lucas 2:14 nos enseña que Él vino a traer paz. Lucas 12:49 al 51 nos enseña, hermano, ahí la palabra, que Jesús allí trajo la paz, pero la gente la rechazó y le declaró la guerra. Desperdiciaron su oportunidad. No hay paz en la tierra, pero sí hay paz en el cielo debido a la obra de Cristo en la cruz. Por eso los cristianos tenemos paz, porque somos parte del reino de los cielos. En la tierra no hay paz, pero en el cielo sí hay paz. La obra de Cristo en la cruz es suficiente, pero no solamente en el cielo, sino en el reino de los cielos, del cual tú y yo somos parte, hermano. Tenemos la paz de Cristo. Si a usted se le hace imposible tener esa paz, usted tiene que autoexaminarse, mirarse hacia adentro, porque algo anda mal. Si para usted es imposible congregarse acá con los hermanos porque tuviste un conflicto con alguien o una enemistad, quiero decirte algo, tienes que examinar tu vida. Porque si usted es parte del reino de los cielos, usted tiene la paz de Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Cuando salgo a evangelizar, uno de los pretextos que me escucho, que la gente me dice: no, pastor, yo fuera a la iglesia, porque ahí hay muchos hipócritas. No, pues no. Porque no son del reino de los cielos. El que se expresa así es porque no es del reino de los cielos. Es que el que es parte del reino de los cielos tiene la paz de Cristo. Gloria a Dios. Jesús viene a traer salvación, enseña Lucas 19, viene a traer recompensa, viene a traer paz y viene a traer pureza. Él viene a traer pureza. ¿Qué ocurrió? Cuando el Señor vio el templo allí, el desorden y el desastre y el pecado, ocurrió lo que se le llama la purificación del templo. En Lucas 19, 45 al 48. Hermano, en el esquema divino de las cosas, sí, porque hay un esquema divino. No piense usted que no, ya yo voy a aceptar a Cristo. No, la Biblia me enseña que Dios tiene un esquema. En el esquema divino de las cosas, la justicia y la paz siempre van juntas. ¿Para qué usted quiere paz sin justicia? ¿Y para qué quiere justicia sin paz? Caminan de la mano. Bueno, voy a usar una frase. Me perdonan los colombianos si alguno se va a molestar. Pero como yo leo tantas noticias, hace ya como 4 años atrás, estoy leyendo una noticia de Colombia y estoy leyendo a un líder que dice una gran verdad. Él dijo: si la paz que tanto necesitamos viene porque hay que sepultar la justicia, no quiero paz. Si la paz que tanto necesitamos, y los que son colombianos me entienden mucho más, la paz, el acuerdo de paz, no sé qué estaban buscando hace unos años atrás, si la paz es a cambio de sepultar la justicia, no quiero paz. Porque la verdadera paz es aquella que camina de la mano con la justicia. Porque hay cosas en la vida de las cuales la justicia se tiene que encargar. Y Dios es un Dios de paz, pero es un Dios justo, es un Dios de justicia. Y no puede haber paz en alguien, en un matrimonio, en una familia, en una nación,
en un pueblo cuando no hay justicia. Lucas 19 es ese capítulo de la Biblia que nos enseña: Jesús viene a traer salvación, Jesús viene a traer recompensa, Jesús viene a traer paz, Jesús viene a traer pureza, quebrantando mi corazón. La vida en un mundo caído raras veces recompensará la manera correcta de vivir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La vida en un mundo caído raras veces recompensará la manera correcta de vivir. No esperes recompensa cuando tú vives con integridad de aquellos que te rodean. No espere recompensa de la gente. No se moleste usted cuando usted vive una vida consagrada a Dios y sirviendo a Dios con integridad, con santidad. Y la gente, en vez de reconocerle, en vez de recompensarle, lo que hace es maltratarle y lastimarle. Pero hermano, la vida en un mundo caído raras veces recompensará la manera correcta de vivir. Espera tus recompensas del cielo. Espera tus recompensas de Dios. ¿Cuántos decimos amén? No sigas esperando recompensa acá de la gente, porque te vas a decepcionar, ¿eh? Te vas a decepcionar. Eso nos pasa muchas veces, porque actúo correctamente y yo me hago la idea que voy a ser recompensado. Hermano, estás equivocado. Porque aún el pastor va a fallar y no te va a recompensar. Porque somos parte de este mundo caído, aunque estamos en Cristo. Espere su recompensa del cielo. Espere su recompensa de Dios. Y en esta semana, mirando acá, a la luz de la palabra, aquellos eventos y acontecimientos que le tocó vivir a Jesús, alguien que sanó, que multiplicó los panes y los peces, que alimentó al hambriento, que escuchó a la viuda, al huérfano, que al desvalido, al enfermo lo curó. Cuando usted mira cómo Cristo terminó, crucificado, lastimado, humillado. Ven acá, y usted y yo no somos seguidores de Cristo. A lo mejor yo tengo una cosmovisión muy pesimista sobre mi vida, pero yo espero terminar, hermanos, yo espero a veces en mi idea, ¿no? Y cuando miro a muchos pastores, siervos de Dios que han partido con el Señor, muchos han terminado solos. En Cuba fui a los funerales de grandes hombres de Dios y a muchos de ellos no había casi nadie. Es más, me quedaba la noche entera porque todo el mundo se iba. Hermano, muchas veces usted y yo vamos a terminar como Moisés. ¿Saben cómo? Solos. Y vamos a ver cómo Jesús vivió esta semana. Si una porción de la Biblia, como dije, quebranta mi corazón, es la etapa del Evangelio y es lo que el Evangelio habla de la semana de pasión de Jesús. Cada uno de estos eventos, cuando uno lo estudia a profundidad, uno puede ver que Cristo tenía un corazón quebrantado, un corazón que se sujetaba a la voluntad del Padre. La palabra ahí en Lucas, capítulo 19, versículo 41. Subraye este versículo en su Biblia. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. La palabra en Lucas 9:51, ¿sabe lo que dice Lucas 9:51? Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice Lucas 9:51 que Jesús afirmó su rostro. Necesitaba firmeza porque él sabía lo que iba a vivir en Jerusalén. Hermano, afirmemos nuestro rostro
hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve. ¿Cuántos decimos amén? Jesús afirmó su rostro. Dice la palabra en Lucas 9:51 para ir a Jerusalén. Él sabía plenamente lo que le sucedería allí y ahora esos eventos estaban a punto de ocurrir. Él sabía que eran citas que habían sido determinadas por el Padre, citas que habían sido planificadas por el Padre desde la eternidad, citas que estaban escritas en el Antiguo Testamento siglos antes y que por lo tanto Él, por obediencia al Padre y para salvar a un mundo perdido, debía de afirmar su rostro. Hermano, muchas veces tú y yo, para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios, nos cuesta que hay que afirmar el rostro. Ponernos firmes allí, fieles. Cuando yo miro y estudio cómo Jesús asistió a cada una de estas citas planificadas por el Padre, miro estos eventos que Él vivió en esa semana de pasión, hermano. Yo creo que es digno de admirar. Jesús es digno de admirar. Si un héroe tengo yo, se llama Jesucristo, que dio su vida por mí. Por eso no vale la pena desperdiciar mi tiempo en otras cosas que nada tienen que ver con Jesús. El héroe de tu vida, a quien tú y yo debemos de imitar, sobre quien debemos de estudiar y escudriñar e imitar, se llama Jesús. Cuando miro cómo Él vivió aquella semana, entonces le amo mucho más. Le amo más porque Jesús valientemente, hermano, se enfrentó al sufrimiento, se enfrentó a la cruz y a la muerte. Pero nunca olvidemos que lo hizo por nosotros, que lo hizo por ti y por mí. Y todo esto, hermano, ¿sabe qué pasa? Todo esto quebranta mi corazón. A mí, yo no sé usted, pero a mí la semana de pasión de Jesús me quebranta el corazón, me conmueve el corazón, me lleva a amar más a Jesús, a consagrarme más para Jesús. La palabra allí en Lucas 19 me enseña que mientras la multitud se regocijaba en la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, Jesús lloraba. Esta es la segunda ocasión en la que Jesús abiertamente lloró. Allá, frente a la tumba de Lázaro, ¿recuerdan aquel día? Él lloró porque Él amaba a Marta y a María y amaba a Lázaro. Y aunque ellas no entendían la demora de Jesús, ¿por qué se demoró? Si se lo mandamos a decir. Pero había un plan divino, había un propósito divino, y toda aquella situación hizo que Jesús lloró. Pero acá, en esta ocasión, Jesús llora abiertamente, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pero aquí, en esta ocasión, no solo que lloró, sino que pronunció una lamentación en voz alta, como alguien que ha perdido a un ser querido, llora y dice un lamento. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, aquí está el lamento. Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquel día el Señor no solo lloró
como cuando lloró allá frente a la tumba de Lázaro aquel día, hermano, mientras todo el mundo se regocijaba. Jesús lloró y pronunció una triste lamentación, un gran lamento. Cuando veo a Jesús llorando, mirando a Jerusalén y lamentándose, inevitablemente mi mente se mueve a un profeta al que se le llama el profeta llorón. Mi mente se mueve al profeta Jeremías cuando lloró amargamente por la destrucción de Jerusalén. En Jeremías capítulo 9 y versículo 1. Jesús miró a Jerusalén y lloró porque la ciudad había traído destrucción sobre sí. Por donde quiera que Jesús miró, halló motivos para llorar. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, en alguna ocasión, que usted mira por aquí X problema, X situación y usted llora. Y usted mira por acá y llora más. Y usted mira por acá y más llanto. Porque usted no ve un arreglo, usted no ve una solución. Lo que usted ve es total desgracia. Y Jesús, hermanos, allí, al mirar hacia atrás, vio cómo la nación había desperdiciado sus oportunidades y había ignorado el tiempo de su visitación. Dice el versículo 44, la parte final: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, al mirar hacia adentro de ellos, vio ignorancia, ceguera espiritual en el corazón de la gente. Ellos debían de haber sabido quién era Él, que Él era el Mesías, porque Dios les había dado de su palabra, había enviado a sus mensajeros, había enviado a los profetas para preparar el camino, pero estaban ciegos espiritualmente. Al mirar alrededor, Jesús vio mucha actividad religiosa que no lograba nada. El templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Los líderes religiosos estaban tramando cómo matarlo, cómo arrestarlo. La ciudad estaba llena de visitantes, llena de peregrinos que celebraban un festival. Pero los corazones de la gente estaban cargados de pecados y llenos de preocupación. Al mirar hacia adelante, hacia el futuro, Jesús lloró al ver el terrible juicio que caería sobre la nación, sobre la ciudad y sobre el templo. Jesús, siendo Dios, Él sabía lo que venía. Y de hecho ocurrió, porque en el año 70 después de Cristo, los romanos vendrían y después de un asedio de 143 días matarían a 600,000 judíos, más de 500,000 de judíos, y se llevarían cautivos a miles y destruirían el templo y la ciudad. Me pregunto, ¿por qué sucedió todo esto? Porque el pueblo no comprendía que Dios les había visitado. Dice la palabra en Juan capítulo 1 y versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino a hacer su trabajo, lo que el Padre le había encomendado, y los suyos no le recibieron. La palabra en Lucas capítulo 19 y versículo 14, que dice allí: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿No quería? No queremos que éste reine sobre nosotros. Hermano, lo más triste de todo esto es que en estos tiempos pasa lo mismo. Muchos no comprenden que Dios nos ha visitado. Muchos no comprenden que la iglesia es
el cuerpo de Cristo, que la iglesia es la familia de Dios y que cuando la iglesia sea llevada, sea arrebatada, vendrán tiempos de la ira de Dios. La iglesia es la luz de este mundo y la sal de la tierra. Cuando la iglesia ya no esté, mi hermano, tribulación y gran tribulación. Y la gente no quiere entender que Dios mismo nos ha visitado. Muchos no comprenden que Dios nos ha visitado. Muchos rechazan a Jesús. Pero yo sí creo que ustedes como iglesia y que yo como iglesia sí comprendemos que Dios nos ha visitado. Nosotros creo que no rechazamos a Jesús. ¿Sabe dónde está el problema de la iglesia y de muchos creyentes? Es que muchos no le permiten a Jesús que reine sobre ellos. Mire esta última frase de este versículo. Acá, Lucas 19:14. No queremos que este reine sobre nosotros. Hay muchos creyentes que no quieren que Cristo sea su rey. No quieren que Cristo lo gobierne. Sí, lo acepto. Sí, creo en Él. Sí, voy al culto. Sí, uso la Biblia debajo del brazo como un desodorante. Pero no hago lo que la Biblia dice. ¿Pasa o no pasa? Ahí está el problema muchas veces. No queremos que Él reine sobre nosotros. No queremos que Cristo venga y gobierne mi vida, y gobierne mi mente, y gobierne mis pensamientos, mis actitudes, mis comportamientos. No, hermano. Cristo gobierna mi vida. ¿Cuántos necesitamos que Cristo gobierne nuestra vida? Que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Hermano, tú y yo, al igual que Jesús, cuando enfrentó aquella semana de pasión, sabiendo que había un calvario, que había una cruz, que había un sacrificio, sabiendo que Él era el Cordero de Dios, tú y yo necesitamos tener un corazón quebrantado por Dios para conocer el corazón de Dios. Donde hay orgullo, donde hay arrogancia, allí Dios no se manifiesta. Si Jesús hoy mira tu vida, mira mi vida, como miró a Jerusalén allí aquel día, mira mi ministerio, tu ministerio, mira lo que tú haces para Dios, lo que yo hago para Dios. Mira lo que tú le das a Dios, lo que yo le doy a Dios. Mira mi hogar, mi familia, mi matrimonio. Mira la iglesia. Yo te pregunto, ¿se gozará o llorará?